Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y en la Wrestling Live de hoy vamos a hacer algo muy especial debido a que vamos a hablar de la carrera de uno de mis luchadores favoritos, por no decir mi luchador favorito, Eddie Guerrero. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Ya sabéis que estamos en época navideña, esta semana ha sido mi cumpleaños, la verdad es que ha sido un cumpleaños distinto debido al COVID, y por ello creo que esta Wrestling Live tiene que ser especial, va a ser especial tanto en contenido como en duración. En contenido es especial porque voy a hablar de uno de mis luchadores favoritos. Creo que toda la gente que es española, latina principalmente, le tiene como una de sus figuras. Sabemos que otras luchadoras, por ejemplo Sasha Banks, también le tiene como figura, como leyenda, como icono, como alguien a quien seguir. Y esa persona no puede ser ni más ni menos que el Latino Hit, Eddie Guerrero. El vídeo también va a ser especial porque la carrera de Eddie es muy larga, es muy longeva, a pesar de que muriera muy joven. Y hay mucho que contar, y hay muchas cosas que hablar, así que este vídeo seguramente, en vez de la duración habitual, ya sabéis, 20 minutos más o menos, suelen durar los Wrestling Live, durará 30-40. Imagino que ya lo habréis visto cuando entréis al vídeo, pero creo que es algo especial. Y sé que de la vida de Eddie se ha hablado mucho, principalmente pues por eso, es la principal estrella latina de nuestro tiempo, es un luchador increíble, sus combates han sido mencionados a lo largo de todo el mundo, tanto sus enfrentamientos en New Japan, como su rivalidad con Dean Malenko en ECW, como su trabajo en WCW. Hay que recordar que el combate contra Rey Mysterio es catalogado como uno de los mejores de la historia, su campeonato mundial, el primer latino en conseguirlo. Hay mucho que hablar de Eddie. Y por eso creo que hoy hay que hablar de su carrera, de todo lo que hizo, del talento que tenía y de sus demonios. Y creo sobre todo que hay que mencionar un poco más ese tiempo previo a lo que fue su gran estrellato, que fue un punto donde poca gente lo recuerda o poca gente habla de ello y que se merece una pasada. Por tanto, ya habéis visto que esta ha sido una introducción un poco más larga, empezamos ya directamente con el vídeo. Eddie Gori Guerrero Llanes nació el 9 de octubre de 1967 en El Paso, Texas. Su vida ya estaba basada en el wrestling, él iba a ser wrestler. ¿Por qué? Porque era uno de los 6 hijos de Gori Guerrero. Los 4 chicos que salieron de Gori, que fueron hijos de Gori, todos fueron luchadores, incluyendo también a Chavito, que sería el hijo de uno de los hijos de Gori, de Chavo Senior. Estarían Héctor Guerrero, al cual le habéis podido conocer como The Gobelty Booker, apareció en WCW, fue durante mucho tiempo un Jobber, Chavo Senior, Chavo Classic, como se llamó en WWE, y él, Eddie, desde pequeño destacó en los deportes. Él era muy bueno, era muy atlético, llegó hasta la Universidad de Nuevo México bajo beca, debido a que tenía mucho talento para el wrestling amateur o wrestling universitario, pero tras acabar su paso por la universidad decidió que se marcharía a México, que él quería empezar a entrenar junto a su padre y que quería convertirse en ser un luchador. Para ello, en 1986 ya debutaría en EMLL. También estaría en CMLL, allí lucharía como una persona enmascarada, es decir, lucharía bajo una máscara, se la quita a posteriori a pesar de que el personaje tenía mucho carisma porque él quería lucir como él solo. Su alto nivel in ring le llevó también a New Japan, donde participaría en el Top of the Super Junior. Para el que no lo sepa, el Best of the Super Junior, que es el torneo que nosotros conocemos, empezaría, si mi memoria no falla, en el 93-94, este es el torneo que hubo previo. Posteriormente también participaría en el Best of Super Junior. Aquí tuvo su primer combate contra Chris Benoit, el primer Eddie Guerrero Chris Benoit, uno de sus principales amigos durante su carrera y que ambos mencionaron que durante esta pequeña época eran enemigos. Al final hay que recordar que en Japón había pocos Gaijin Junior y que él, Eddie, Benoit, Dean Malenko, Chris Jericho eran de los pocos que habían llegado allí y que tenían un papel importante en esa división crucero que en aquel momento destacaba muchísimo. Su carrera en Japón fue creciendo y en México empezó a hacer tag team con El Hijo del Santo. Ambos se llamaron la pareja atómica, era un equipo bastante interesante de ver, pero el Eddie le traicionó y se unió a Art Bar. Ambos formarían la conocida como la pareja del terror, que finalmente desarrollaría en el stable Los Gringos Locos. Este stable heel, que era conocidísimo en México, al final los dos eran americanos, Bart era de Oregón y Guerrero, aunque sea de antecedentes latinos y todos le consideremos latino, él había nacido en Estados Unidos. El stable heel, según el propio Guerrero, se basó principalmente en hacer que Art Bar creciera. Luego explicaremos qué pasó con Art Bar. En 1993, él en New Japan ya tendría otra gran oportunidad
tuvo un torneo bastante bueno, otra vez el Top of the Super Junior, y llegó a las semifinales, pero perdió contra Dean Malenko. Bueno, las semifinales, pasó la fase de grupos, por así decirlo. También pelearía bajo la máscara de Black Tiger, que era el rival básicamente de Tiger Mask, por tanto era una rivalidad bastante interesante, pero a finales de 1994 la decisión que se tomó fue clara: Eddie Guerrero tenía talento y quien lo vio fue Paul Heyman. Pero Paul Heyman no vio solo a Eddie, también vio a Art Barr y decidió que ambos tenían que volver a Estados Unidos, tenían que debutar para Eastern Championship Wrestling, la posteriormente conocida como ECW, como Extreme Championship Wrestling. Art se supone que iba a ser la gran estrella, era muy joven, tenía muchísimo talento. Eddie era más joven, eso sí, pero tenía muchísimo talento, era un luchador tremendo. Desgraciadamente falleció. Fallecería en noviembre de ese mismo año, le encontraron sus hijos, muerte por sobredosis. Guerrero afirma que se vio bastante afectado por este problema. Recordemos que Guerrero ya estaba casado, ya tenía hijas. Ya veríamos lo que pasaba con la vida de Guerrero, porque varias veces sufrió problemas debido a ello. Ya entraremos más adelante. Debido a que cuando falleció su amigo, es decir, cuando falleció Art Barr, decidió que iba a usar en su honor su finisher, el finisher que tenía Barr, lo cual será la Frog Splash, es decir, el finisher que todos conocemos. Luego usó también el Lasso from El Paso, pero eso lo usaría en su etapa heel y un poquito en WWE. Heyman lo firmó para ECW y debutaría el 8 de abril de 1995. El primer combate que tuvo, por sorpresa, ganaría a Chuck el Scorpio para coronarse como campeón televisivo. El paso de Eddie por ECW fue, no voy a decir corto, voy a decir que inexistente prácticamente, porque esto ocurre, que tú dirás, bueno, pues está muy bien, lo consiguió lo que quería, pero es que este reinado desembocaría en que su primera gran rivalidad fue contra Dean Malenko. Resultó que Dean Malenko y Eddie Guerrero tienen una química espectacular, su empate a tiempo es una de las mayores bellezas que se recuerda en el mundo del wrestling, tienen combates que son literalmente una locura. Recordemos que en esta época ECW eran dos cosas: los luchadores hardcore, lo que todos conocemos, sexo, drogas y rock and roll, y el mejor wrestling técnico del planeta. Tenían a Eddie, tenían a Dean, tenían a Saturn, tenían a Malenko, es decir, tenían muchísimo... Malenko no, perdón, a Benoit, tenían muchísimo talento. ¿Esto qué provocó? Que además de que ambos fueron firmados, tanto Dean como Eddie, también Benoit por otros temas, fueron firmados por WCW. Literalmente esta serie de combates, los Malenko contra Guerrero, son, si escucháis a cualquier wrestler actual, especialmente a los más técnicos, son el punto base. Es decir, el punto base de cualquier luchador técnico de la actualidad es esta rivalidad, Malenko-Guerrero, los combates de Jericho, especialmente en New Japan, y los combates de Chris Benoit. Ya está, porque son los luchadores que más o mejor han trabajado este estilo técnico a un nivel televisivo. Después de esto de ECW, lo que pasó es que él seguía teniendo seguía participando en New Japan. Esto provocaría que cuando iban a New Japan empezaran a estrecharse cada vez más los lazos entre Dean Malenko, Eddie Guerrero y Chris Benoit. Evidentemente eran una pareja algo extraña, porque Chris Benoit, más allá de lo que hizo posteriori, que no vamos a hablar de ello, Chris Benoit era un tío que era súper cerrado, súper callado, que no hablaba, etcétera, etcétera. Y Eddie Guerrero era mucho más gracioso, mucho más bromista, y Dean sería un poco el punto medio entre ambos. Ese mismo año, contra Benoit, llegaría a las semifinales del Best of the Super Juniors, la cual ganaría Benoit. Conquistaría el título televisivo después de perder y ganarlo con Malenko, es decir, hicieron el típico combate de el reinado de Eddie acaba por victoria de Dean Malenko, a la semana siguiente vuelve a ganar Eddie, este fue su segundo reinado con el campeonato televisivo, y en agosto lo perdió contra Chuck el Scorpio. El motivo de que lo perdiera era que él, Benoit y Malenko habían sido firmados por WCW, donde debutaría justo antes de que acabara agosto. Empezó primero en el low card de la empresa, como es obvio, apareciendo en varias semanas en televisión, ya lo habéis podido ir en las reviews de WCW, pero en la Battle Royale de World War III tuvo mucha importancia, debido a que estuvo entre los 10 últimos, lo cual, para quien era Guerrero, demostraba bastante confianza en él, sinceramente. Cerraría el año también compitiendo con Shinji Otani en la World Cup of Wrestling de Starrcade, perdiendo, eso sí. Y en 1996 empezaría con muchas ganas. ¿Por qué empezaría con muchas ganas? Porque tuvo un enfrentamiento con Conan por el título de Estados Unidos en Uncensored 96. Este combate ya lo hemos cubierto, no es que sea muy bueno, Conan deja bastante que desear. Pero después de ello tuvo el gran combate con Ric Flair. Este combate fue histórico porque fue un combate de casi 20 minutos. Eddie dio posiblemente la actuación de su vida. Rick también estuvo muy bien, aquí todo estaba en plenitud física y se notaba. Pero, evidentemente ganó Rick. La gente aquí se sorprendió. ¿Por qué paró el push a Eddie? No paró el push a Eddie. Eddie se marchó a New Japan. ¿Qué haría en New Japan? Ganar por primera vez en su carrera el Best of the Super Junior,
lo acabaría derrotando a Justin Thunder Liger en la final. Es un combatazo, prácticamente todo el torneo es un combatazo por su parte, pero cuando quería pelear por el título junior frente a Great Sasuke, no lo conquistaría, perdería y volvería a Estados Unidos. A su vuelta tendría un enfrentamiento por el título de Estados Unidos contra Ric Flair, pero perdería en Hog Wild. Recordemos este pay-per-view en Stargate, por tanto el público era bastante poco reactivo. Lo que pasa es que Ric Flair y el carisma que tenía provocaron que el grupo de moteros se interesara por el combate y no hubo los problemas que, por ejemplo, sí hubo en el combate Benoit. Entraría en una rivalidad con DDP, ganando el anillo este que tenía de Lord of the Ring y posteriormente perdiéndolo, que es una putada, pero es lo que es. Pero en Halloween Havoc volvería a ganar DDP. Básicamente fue una rivalidad para mantenerle en pantalla y mantenerle importante. Pero en este momento Ric Flair se había lesionado. Se había lesionado de gravedad, por tanto no podía defender el título de Estados Unidos del cual era campeón. Quedó vacante el título y tuvimos un torneo para coronar al campeón. Eddie se enfrentó en primera ronda a Conan, lo venció, en la semis a Chris Benoit, le venció y en la final a DDP. Esta final en Starrcade 96 serviría para cerrar el feudo y para que Eddie se coronara con su primer gran título, por así decirlo. Para mí posiblemente este es uno de los reinados más bonitos, no en tanto en cuanto a su nivel, sino en cuanto al resto de la programación. Y es que, por ejemplo, su primer rival es Six, que les roba el título, porque NWO for Life, brother, para el que no lo sepa, Six es X-Pac, y tuvo que haber un enfrentamiento en Sold Out. Sold Out 97 es uno de los peores pay-per-views de la historia, fue el intento contracultural de Eric Bischoff de vamos a hacer que la gente flipe, vamos a volverles loco, vamos a hacer todo un pay-per-view basado en NWO que es terrible porque hasta el árbitro es de NWO. Este combate es lo único que se salva de la noche y se salva con diferencia porque es un verdadero combatazo entre dos luchadores muy buenos en un ladder. No es el mejor combate que tendría Eddie o que tendría Six en ese 97, pero sí es con diferencia el mejor combate de ese pay-per-view. Tras ello, lo que tendríamos aquí sería que con Malenko tuvo una rivalidad debido a que intentó intervenir en un combate entre Malenko y Six, provocó que Malenko perdiera, lo cual provocó que Malenko y él se enfrentaran en Uncensored con victoria para Dean, el cual conquistaría el título debido a una intervención de Six, y que él empezaría poco a poco a pasar heel debido a que cada vez sería más agresivo, más enfadado, pero se tiraría 3 meses fuera de pantalla. Ya a su vuelta pelearía por el título crucero frente a Chris Jericho en Fall Brawl, conquistando el título. Aquí tendríamos posiblemente el momento más importante y decisivo de el futuro de Rey Mysterio, posiblemente en el wrestling, y no es coña. En Halloween Havoc se decidió que hubiera un Eddie Guerrero campeón crucero contra Rey Mysterio por el título crucero. Si Rey perdía, tenía que quitarse la máscara. Durante todo el previo a este combate, Eric Bischoff estaba decidido a que Rey perdiera. Rey tiene que perder, Rey no puede más seguir con la máscara, etcétera, etcétera. Mysterio estaba planteándose incluso no aparecer en el evento. Recordemos que Mysterio y Guerrero eran amigos, porque se negaba a perder la máscara. Finalmente, a falta de 3 días para el final, Eric Bischoff decidió que Rey ganase el título y por tanto no perdiera la máscara. Luego ya sabéis que la máscara la perdería a finales del 99, principios del 2000, pero eso es otra historia para otro vídeo. Finalmente, Eddie recuperaría el título unas semanas después. Evidentemente esto solo fue para evitar el desenmascaramiento de Rey. Conseguiría derrotar a Malenko en Starrcade 97 en el opener. Starrcade 97 es un show que va de más a menos, prácticamente entero, porque el combate entre Eddie y Dean es una maravilla. No es el combate de ECW, pero es una absoluta maravilla. Pero la noche siguiente perdería el título frente a Último Dragón. En el principio de 1998 estuvo en el undercard. Recordemos que aquí estábamos con todo lo de Sting, la división de NWO, Bret Hart. Eran tiempos muy convulsos, además con Thunder también creado. Pero en Uncensored 98 pelearía con Booker T por el título televisivo, perdiendo. Esta rivalidad provocaría que Chavo perdió y por tanto le pegó una paliza, por tanto pasó otra vez a ser heel por completo y que consiguiera los derechos de Chavo como esclavo, el cual no quería estar ahí. Tendría una rivalidad con Último Dragón en la cual perderían. El combate lo que pasa es que acaba raro porque después Chavo le da como un beso a Eddie, muy turbio todo, porque Chavo empezó a hacer el papel que luego se mantendría en Misfits in Action, el de Teniente Loco, es decir, que estaba loco con su caballo de palo. Entrarían tío y sobrino en rivalidad por ello. Eddie conseguiría ganarle finalmente en Bash at the Beach en un combate de pelo contra pelo. Y en mitad de la locura de Chavo, después de perder el combate, Chavo se empezó a rapar a sí mismo en vez de permitir que Eddie le rapara. Tras esto, llegaría el momento de su particular pipe bomb, la pipe bomb original dentro de las empresas grandes, por así decirlo, debido a que, a ver cómo explico esto, es un shoot, es un work, nunca ha quedado muy claro. Lo que sí sabemos es que en una charla entre ambos, a Eric Bischoff se le cayó el café encima de Eddie, y Eddie esto lo usaría en la historia en como que le tiró el café encima, no es cierto,
Pero básicamente Eddie, como muchos aficionados, estaba enfadado porque los cruceros tenían una barrera. Es decir, no podían pasar de cierto grado, que sería básicamente el título de Estados Unidos televisivo. Evidentemente esto pasaba con luchadores latinos, porque al final todo latino que estuviera en WCW estaba en la división crucero, salvo Conan, y Conan nunca iba a ser campeón mundial, y provocó que hubiera un enfado que se marchara durante 2 meses debido a que después de la Pipe Bomb, donde insultaba a Bishop, donde decía que estaba harto, se deja ganar por un jobber, por Brian Adams, y vuelve 2 meses después unido a Héctor Garza y Damien, formando el Latino World Order. Ellos lo que defendían es que los latinos, el WO, tenía que estar en el main event y por eso se burlaban o se reían de NWO. Básicamente decían que si NWO tenía que poner a esa gente tan grande como main eventers, que ellos formarían un grupo que pondría a los latinos en el foco, en la primera plana de la cartelera. ¿El problema cuál fue? Pues básicamente que la primera rivalidad fue con Rey Mysterio, debido a que querían que se uniera. Se uniría medio sí, medio no, con Billy Kidman para conquistar el título crucero, con Billy defendiendo el título, pero cuando parecía que iba a tener relevancia el grupo, o que Eddie podía ir hacia cosas más grandes con su Latino World Order, sufrió un accidente de tráfico. El accidente de tráfico fue en enero, a principios de año de 1999, no podría volver hasta junio, y en esta época lo que pasó, lo más grave para él, fue que su carrera, por así decirlo, se vio gravemente afectada por el uso de calmantes. Es decir, él sí que estaba en el mundo de los esteroides, ya lo veremos después, porque los esteroides son prácticamente el día a día de cualquier luchador, Benoit, Jericho, Malenko, etcétera, etcétera, pequeños, sin mucha forma física, que ellos estaban en muy buena forma física, pero básicamente como no tenían músculos no se les valoraba, por tanto iban hasta arriba de esteroides para poder ser más valorados. Si a esto le sumamos que se le suma el problema de calmantes, lo que nos encontraríamos a posteriori sería muy grave, también tendría problemas con el alcohol. Eso lo mencionaremos con el despido de WWE. Después de esto, después de esta mala noticia, su llegada a junio fue junto a The Filthy Animals, se unió a Rey Mysterio y Conan, empezarían a formar este tag team tan curioso que conseguía victorias frente a Deadpool, que eran Insane Clown Posse y Vampiro, no así frente a Revolution, que era el grupo de Shane Douglas, ya lo tenéis en otro vídeo. El problema, básicamente, es se le unieron al grupo Billy Kidman y Torrie Wilson, pero el problema es que había llegado Vince Russo. La card era un lío, ellos estaban en combates en una tierra de stables, ellos estaban en otro stable más que tampoco tenía mucha relevancia, el main event se había copado por las mismas caras de siempre, literalmente desde 1997 no había habido un solo cambio de main eventer, es decir, estaba Sting, estaba Hogan, estaba Nash, estaba Hall, estaba Nash, estaba Sting, estaba Hogan. Sting era el único que no tenía culpa, básicamente porque le empezaban a tirar al mid-card en cuanto podían para que estuvieran los mismos de siempre, pero había mucha gente descontenta. Entonces, justo en el momento en el cual a Mick Foley le... Bueno, sí, justo en el momento en el que Mick Foley ya está en el plenitud de su estrategia, el drama de That Put Seeds in Your Butts, etcétera, etcétera, ese drama había empezado un año antes. Aquí estaba todo prácticamente muerto. Por tanto, Benoit, Eddie, Saturn y Malenko deciden que están hartos y que se quieren marchar y piden que se les quite el contrato, básicamente. ¿Esto que provoca? Que el 19 de enero los 4 son concedidas su salida. El mayor problema fue Benoit, que había sido campeón mundial y de repente desaparece, pero los 4 aparecen en Raw, entre el público, en primera fila, bajo el nombre de The Radicals. The Radicals sería uno de los stables más desaprovechados de WWE en la historia, eso es cierto, pero la verdad es que la culpa fue de las lesiones, y es que literalmente su primer combate fue Eddie Guerrero junto a Benoit contra The Outlaws, contra The New Age Outlaws. Eddie Guerrero se disloca el codo durante una Frog Splash, por tanto le pide a los Outlaws hacerme el pin, se tiene que ir al vestuario, se tiene que tirar un mes fuera, adiós al push que tenían como faces. Lo que pasa es que esta lesión fue una bendición para Eddie. Es cierto que Eddie, igual que Benoit, hubiera triunfado, Malenko lo tenía más difícil y Saturn tenía demasiados demonios dentro, pero empezaría la storyline con Chyna. Esta storyline creo que todos la conocéis, básicamente es la de Mamacita. Chyna es luchadora dura, imponente, fuerte, pero guapa, y Eddie Guerrero ese conquistador latino por completo. Él era heel, pero la noche después de WrestleMania, gracias a Chyna, conquista el título europeo para toda la Chris Jericho. Chyna y él son heel, supuestamente. Es más, su primera rivalidad con Esa Ríos, el cual está unido a Alita, era como heel. Retendría el título, pero en Fully Loaded conseguiría perderlo finalmente contra Perry Saturn.
Más o menos aquí empieza a pasar faces porque al público le encanta. El público se divierte muchísimo. Los segmentos de Eddie intentando convencer a China son geniales, son muy graciosos. Y en un combate que acabó siendo un triple threat, Eddie le quitaría el título a China, el título intercontinental, coronándose como primera vez con ese título. Ambos se irían como pareja, pero China estaba descontenta, evidentemente, pues por eso había pasado con el título, porque Eddie cada vez usaba más el truco de la silla. El truco de la silla todos lo conocéis, es con el cual se retiraría. Básicamente es hacer como que tuvieran pegado con la silla, lanzarse al rival justo cuando el árbitro se despierta, por tanto es calificado por golpe con silla, aunque no hubiera pasado. Esto provocaría cada vez más problemas, incluyendo que China también iba a pasar en Playboy, lo cual provocó que Eddie invadiera la mansión de Playboy en uno de los eventos más divertidos que recuerdo, pero todo parecía que se iban a casar. Finalmente, el compromiso se rompe cuando Eddie le pillan en las duchas con dos de las acompañantes, voy a dejarlo ahí, de The Godfather. Esto provoca su paso a heel, por supuesto, debido a que había traicionado a la mamacita, y se volvió a reunir con The Radicals. Finalmente, en el episodio especial de Acción de Gracias de ese año, perdería el título intercontinental contra Billy Gunn, y Benoit se separaría de ellos para seguir su carrera individual, mientras que ellos tres entrarían en rivalidad con Team Extreme, debido a que, para los que no os acordéis, Dean Malenko estaba acusando a Lita en una storyline bastante turbia, tengo que reconocerlo. Eddie entraría dentro de la pelea por el título intercontinental, no lo conquistaría, y en WrestleMania, en un combate bastante entretenido para ser quien era su rival, que es Test, conquistó el título. No obstante, le quitaron rápidamente el título europeo frente a Matt Hardy y un mes después desapareció. El motivo por el que desapareció es que WWF en este momento le mandó a rehabilitación. Los problemas con esteroides en aquellos momentos no importaban, es decir, a nadie le importaban. Recordemos mismamente que una de las noticias que se dan es que Eddie compró anabolizantes en 2005 en enero. No había wellness policy, no había... A todo el mundo le importó una mierda, con perdón de la expresión, pero literalmente los anabolizantes estaban a la orden del día y lo sabemos tanto por WCW como por ECW como por WWF. No se salva nadie. Eddie tenía graves problemas con ello, tenía problemas con el alcohol y tenía problemas con los tranquilizantes. Según comenta Vicky, tuvo varias noches durante esta época, durante las cuales Eddie simplemente dejaba de respirar por las noches. Y que ella a veces deseaba que su marido no se despertara porque era imposible. Vicky le dejó y WWE le mandó a la rehabilitación. 4 meses después fue despedido. ¿Por qué? Porque le pillaron conduciendo borracho. Este despido provocaba que Eddie le dejó antes, pero provocó que Eddie estuviera con problemas de alcohol gravísimos, con problemas de drogas y siendo incapaz de tener un buen sueldo. Este fue el punto más bajo de la carrera de Eddie y básicamente su vida estaba hecha una mierda y es una storyline que si hubiera acabado aquí sería una historia de tantos luchadores de los 2000, mismamente sería la misma historia que la de su amigo Perry Saturn. Recordemos que Perry acabó siendo un junkie en las calles de Minnesota, porque Minnesota es donde se vende más crack, si mi memoria no falla, y por tanto se fue allá a vivir y era un mendigo. Recordemos que tiene un tatuaje en la cara, es decir, que se reconocía, y durante años simplemente se negó a referirse a sí mismo como Perry Saturn, se negó a hablar de su carrera en wrestling. Todo el que le sigue dice que a pesar de que era un... todo el que la ha visto, a pesar de que era un junkie o tuvo problemas con las drogas, era una de las personas mejores que conocieron, una persona que además siempre ayudaba, incluso en Minnesota en sus peores épocas. Eddie prácticamente llegó aquí. Su marcha de WWE provocó que empezara a viajar por todo el mundo. Pelearía en Puerto Rico, pelearía en Europa, pelearía en Japón, en New Japan tuvo un run, solo fue un tour, pero bueno, estuvo allí en New Japan también, volvería a Estados Unidos también en empresas como Ring of Honor, en EWA, es más, en Ring of Honor pelearía después de ser recontratado por WWF, debido a que WWF le firmó, a principios de 2002, en abril de 2002, mayo de 2002, y el primer combate que tiene es contra Rob Van Dam, al cual ataca. En Backlash conquistaría el título intercontinental, pero estando ya bajo contrato de WWF, se dio una de esas cosas sorprendentes donde Eddie también estuvo en Ring of Honor para despedirse de la empresa y agradecerles su trato. Ring of Honor, que en aquel momento era una indie y que nadie podía imaginar que llegaría pues al nivel que llega ahora mismo, que estamos en 2020 y se sigue hablando de Ring of Honor como una de las grandes empresas americanas. Perdería el título en Raw, el título intercontinental, y iba a entrar en un feudo con Stone Cold Steve Austin. Creo que mucha gente habla ya de él, pero fue cuando Stone Cold Steve Austin cogió la pelota y se marchó a casa, como se dijo literalmente. Stone Cold tenía que enfrentarse a Brock Lesnar en un King of the Ring, en un clasificatorio, iba a perder limpio y sin que hubiera previa de combate, por tanto él dijo que se marchaba a casa.
Aquí vendría todo el punto más bajo también de la carrera de Stone Cold, cuando tuvo los problemas de maltrato, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en una época donde se ve que estos luchadores estaban pasando los peores momentos justo después de su pico de popularidad. Es muy duro. Pero, debido a que pasó esto y que Stone Cold se marchó, Eddie Guerrero, el cual recordemos que ya era un hombre católico, reformado, que quería cuidar de su familia, es decir, era un hombre serio, ya un hombre sano, se uniría a Benoit para enfrentarse a Ric Flair sin conseguirlo. Le mandarían a SmackDown, él sería como heel, hay que recordarlo, pero se uniría a Chavo Guerrero. Ambos formarían los guerreros. Y lo que se formaría aquí sería posiblemente los mejores segmentos que ha producido nunca WWE, que son los de Will I, We Steal and We Cheat. Básicamente era Eddie Guerrero y Chavo en diversas situaciones del día a día, donde ellos mentían y engañaban para conseguir sus propósitos. La broma, y porque a todo el mundo le encantaban, era primero porque eran graciosísimos, tenían muchísima química, y segundo porque lo que ellos decían es: nosotros mentimos, robamos y engañamos, pero al menos lo reconocemos. Ambos acabarían siendo faces y en su Anniversary 2002 conquistarían los títulos tag. En esta época era la época del Big Six, por así decirlo, de SmackDown, que eran ellos, era Benoit, era Edge, era Mysterio y era Angle, 6 luchadores que daban un nivel in ring extraordinario. Perderían los títulos contra Team Angel, es decir, contra Haas y Benjamin, pero antes de Judgment Day, Chavo se lesiona de gravedad, no puede volver, y Eddie acaba haciendo pareja con Tajiri. Eddie y Tajiri conseguirían conquistar los títulos otra vez, pero los perderían finalmente contra, en aquel momento ya, The World Greatest Tag Team, que eran el mismo Team Angel, pero ya habían cambiado de nombre porque se habían separado de Kurt, y pasó a ser heel debido a que después del ataque atacó gravemente a nuestro amigo Tajiri. Entraría en un torneo por el título de Estados Unidos y la final sería en Vengeance 2003. La final sería un enfrentamiento con Chris Benoit, pero Rhino, harto de que su pareja con Benoit no funcionara, le atacó durante el combate, permitiendo que Eddie se coronara como campeón. Es decir, Eddie estuvo desde 2000 hasta 2003, estando 5 meses despedido y 5 meses en rehabilitación y 3 meses lesionado. Ya tenía un título intercontinental, un título de Estados Unidos y varios títulos tag, perdón. Su reinado pasaría a ser face debido a que entró en una rivalidad con John Cena, ganándole una Latino Brawl, básicamente que era en un parking con coches. Volvería Chavo también. Y su siguiente oponente sería Big Show. Es decir, para recapitular un momento. Tiene la rivalidad con Cena, gana. En esta época gana también los títulos por parejas por sorpresa con Chavo. Y se enfrenta a Big Show en esos segmentos que todos habéis visto de Big Show teniendo problemas en el baño, porque Eddie le había dado un taco envenenado lleno de laxantes y se estaba muriendo, se cagaba por la pata abajo. Y también le llenaría de mierda, literalmente. Le lanzaron mierda encima. Y finalmente acabaría perdiendo el título en No Mercy frente a Big Show. Los títulos tag también los perderían en ese mismo octubre, debido a que Chavo y Eddie empezaron a enfrentarse, etcétera, etcétera. Chavo se volvió heel, pero en Royal Rumble Eddie le dominaría. Este sería el momento que parecía que no íbamos a hacer nada con Eddie, pero Chris Benoit gana por sorpresa el Royal Rumble. Eddie entra en una Battle Royale en SmackDown para tener una oportunidad titular y gana, por sorpresa también. Llegamos a No Way Out. No Way Out se enfrentará a Brock Lesnar. En No Way Out se celebra en Cow Palace, es decir, se celebra en California, en el lugar más latino de todos los que existen de Estados Unidos. El Cow Palace es un sitio mítico para los latinos y el main event iba a ser ese Lesnar contra Guerrero. El combate es precioso, os recomiendo a todos que lo veáis. Es un combate súper intenso, Lesnar vende a la perfección, Guerrero se vuelve totalmente loco a vender y entra Goldberg. Estaba en una rivalidad con Stone Cold también y Goldberg ataca a Lesnar. Esto permite a Eddie poner el título mundial sobre el pecho de Brock, subirse a la tercera cuerda, Frog Splash, cuenta de 3, Eddie se corona campeón. Se produce la locura, esto es uno de los mayores upsets de la historia del wrestling y no es coña. Pero después de esta victoria llegaría el siguiente rival, que sería Kurt Angle, al cual también le ganaría con inteligencia. Y es que Kurt Angle le está atacando en WrestleMania, todo el show le está atacando el tobillo. Parece que lo tiene totalmente destrozado, es decir, está preparando el Angle Lock. Pero como le está atacando tanto, Eddie se desata la bota para poder tener menos presión en el tobillo. Al desatarse la bota, cuando le intenta hacer un Angle Lock, la bota se le queda en mano a Kurt. Kurt se distrae y eso permite el roll-up que daría a Eddie la victoria y retendría el título. Esto provocaría la histórica foto, todos lo habéis visto, era WrestleMania 20, no vamos a ponerla en vídeo por razones obvias, la foto con Chris Benoit, ambos celebrando en el momento más bonito de la vida de ambos, yo creo. Eddie estaba ya mucho mejor de sus problemas de salud, tenía una pareja feliz,
Chris Benoit, por otro lado, todavía no había tocado fondo, lo tocaría poco después, eso sí. Y tras esta rivalidad, tras este momento tan bonito, entraría una rivalidad con el sorprendente JBL. JBL iba a ser el gran campeón, es decir, nadie se lo esperaba, era Bradshaw, de repente salta a ser JBL durante estos shows, que es un magnate de Texas, que tiene muchísimo dinero, etcétera, etcétera. En esta rivalidad es muy turbio, porque básicamente a JBL le quieren hacer heel, y JBL lo que hace es supuestamente provocarle un infarto a la madre de Eddie. También le acaba haciendo el saludo nazi en Alemania, es decir, hace todo lo malo para que odiemos a JBL, y lo consigue. En Judgment Day tenemos uno de los combates más bestias de la historia, debido a que Eddie se corta por error una arteria y empieza a sangrar. El baño de sangre es terrible, es uno de los pocos combates que yo reconozco que me cuesta ver debido a la cantidad de sangre que hay. Pero en The Great American Match perdería el título, debido a que Kurt Angle así lo indicó en un Texas Bull Rope Match, debido a que la espada de JBL tocó justo antes de que Eddie pudiera tocar el esquinero. Perdería el título, no lo reconquistaría y entraría en rivalidad con Kurt Angle. La misma llegaría a Survivor Series en un Team Guerrero contra Team Engel, ganaría el Team Guerrero. Y volvería a pelear por el título mundial en Armageddon, sin éxito. A principios de 2005 haría equipo con Booker y con Rey, con los cuales conquistaría los títulos Tag Team en No Way Out. En WrestleMania, todo hacía indicar que iba a haber un Rey y Chavo defendiendo los títulos, pero finalmente deciden hacer un combate individual entre ellos. Gana Rey, lo cual frustra muchísimo a Eddie. Chavo empieza a meter mierda en plan de, pues deberías tal, pues te está fastidiando, no sé qué. Y Eminem les conquista los títulos. Y la semana siguiente, la revancha, Chavo y Eminem atacan a Rey después del combate, el cual han perdido. Pero Eddie finalmente decide hacer el salve, pero solo para atacarle, pasando a ser heel. Esta rivalidad sería importante, pero antes de hablar de ella tenemos que hablar de uno de los peores momentos del último año de la vida de Eddie, y es One Night Stand en 2005. Como todos sabéis, One Night Stand en 2005 fue un show hecho por luchadores de ECW para un público de ECW, y por tanto Eddie iba a pelear. El enfrentamiento iba a ser Eddie Guerrero contra Chris Benoit, y el resultado que Chris Benoit ganara. Esto de por sí enfadó a Eddie, porque Eddie que pensaba que habiendo sido ex campeón, que sabía que en la programación futura iba a haber un combate mundial en su carrera, que no entendía por qué iba a perder. Además, justo antes de este combate salió el Team Raw. El Team Raw, que básicamente era Nets, Eric Bischoff, etcétera, etcétera, que estaban en los balcones. Entonces, estando en los balcones, el público se volvió totalmente loco. Just You Matt, recordemos, Matt y Lita, Sigot Herpes, hablando de Lita, etcétera, etcétera. Y esto lo que provocó es que Eddie Guerrero viera que nadie estaba prestando atención en su combate. El resultado, se encargó de destrozarlo, es decir, hizo un funny job. Básicamente hacer funny es pasar del combate. Sudar de vender, sudar, hacer todo. El combate sigue siendo un combatazo, sinceramente, a pesar de eso, y le pidió a Chris Benoit, en plan, lo siento, te debo una, pero así acabaría. Tras ello, vendría en esa rivalidad con Rey Mysterio el ladder de SummerSlam, recordemos, por la custodia de Dominic, el cual supuestamente era el hijo de Eddie. Una historia muy turbia, una historia muy absurda, lo habitual, básicamente en una historia era así, pero bueno. Luego empezó un feudo, ganaría la Steel Cage final a Rey Mysterio en un SmackDown, de la cual se habla poco, pero la cual servía para cerrar la rivalidad. Y tras ello pasaría a ser face durante la rivalidad con Batista, debido a que empezó a hacer como que quería ser su amigo. Como que este Eddie super malvado quería volver a ser bueno, etcétera, etcétera. Quería ser amigo de Batista. Estaban haciendo juegos mentales el uno con el otro, y en No Mercy, en un momento, el árbitro queda noqueado, Eddie puede usar una silla para ganar el combate. Eddie decide no usarla, Batista le permite esto ganar, pero pasa a ser face. Sale ya con el Lowrider otra vez, sale con todo, etcétera, etcétera, y su último combate es frente a Mr. Kennedy. Curiosamente, este último combate es un combate donde usa su estrategia más característica. ¿Y cuál es? El árbitro queda noqueado, Mr. Kennedy está noqueado, el Chavo mete una silla en el ring, golpea la lona con ella, y cuando ve que el árbitro se está levantando una vez que Mr. Kennedy, le lanza la silla a Mr. Kennedy, se tira al suelo, el árbitro lo ve, descalificado Mr. Kennedy. Esta victoria serviría para que Eddie tuviera una oportunidad de estar dentro del equipo de SmackDown en Survivor Series. Además de ello, tendría la semana siguiente en SmackDown un enfrentamiento entre él y Randy Orton contra Batista, una triple threat por el título mundial. Aquí ya depende a quién creáis, podría ganar el título o no. Según Batista no estaba previsto. Según las memorias de gran parte del roster, sí. Eddie hubiera ganado ahí el título debido a que Batista tenía una pequeña lesión que querían que descansara. Después de ello, el 13 de noviembre, estamos hablando de un domingo, está Eddie entrenando, está Eddie en un hotel de Minnesota y habían quedado con Chavo y con Chris Benoit para ir a entrenar por la mañana, porque los tres solían madrugar, ir a entrenar al gimnasio. Chavo llama a la habitación, no está.
Chris baja también, están Chris y Chavo allí. Chavo dice, bueno, voy a subir. Dice el recepcionista que no ha respondido a la llamada, en plan que le hacía una llamada para despertarle, etcétera, etcétera, que no ha respondido. Abren la puerta y se encuentran a Eddie muerto. Eddie había fallecido en el baño debido a un paro cardíaco. Este paro cardíaco era por una arritmia que no había sido reconocida anteriormente, que no se lo habían visto y que básicamente le provocó una muerte. ¿Estaba Eddie limpio? Sí, dentro de lo que cabe. Es decir, ella había dejado las drogas, había dejado los calmantes. ¿Estaba posiblemente con esteroides? Posiblemente, pero básicamente como todo el roster en aquella época. No es que fuera algo definitorio. Pero evidentemente su vida de excesos ayudó a que esa arritmia fuera mayor y a que finalmente falleciera. Eddie fallecería, tendríamos luego el lunes el Raw especial y luego el SmackDown especial. Es uno de los momentos más duros de ver, yo creo, de la historia del wrestling, lo digo muy en serio. Es decir, Over the Edge es mucho peor de ver, porque ver a Jeff Jarrett es brutal, pero aquí hay gente que literalmente no puede. Es decir, Chris Benoit no puede. Durante la entrevista Chris Benoit es literalmente un congojo de lágrimas, no puede hacer absolutamente nada por dejar de llorar. Chavo 3/4 partes de lo mismo. Es muy duro, sinceramente, cuando hacen el saludo de 10 campanas, que es el que se suele hacer cuando un luchador fallece, es terrible verlos. Es decir, está todo el mundo roto. Eddie moriría, dejarían la de I'm Your Papi, la camiseta, un lowrider también allí, y con eso terminaría la vida de Eddie, luego pasaría de Benoit, luego pasarían muchas más cosas. Pero queremos quedarnos con lo positivo, queremos que este vídeo también al final es un vídeo navideño, quiero que se quede lo bonito, aunque mi voz a veces no lo notéis. Y es que Eddie fue una leyenda. Todos sabemos, todos conocemos la entrada de Eddie Guerrero. Todos tenemos en nuestra mente cuando hablamos de Eddie ese lowrider montado por Eddie haciendo el arriba y abajo. Cuando Latino Hit, la canción, I Like Cheetah Steel, los vídeos con Chavo, los combates con Dean Malenko, los combates con Chris Benoit, la victoria en el Cow Palace, la victoria en No Way Out, la foto con Chris Benoit, aunque luego lo de Chris, pues bueno, pasó lo que pasó, pero por parte de Eddie fue precioso. El momento en el cual Eddie era un joven totalmente alocado y cómo iba creciendo y mejorando en WCW, su tiempo en New Japan como Black Tiger, toda su carrera en general es la definición de un gran wrestler. Y la vida del wrestling, es decir, llegó a lo más alto, porque al final llegó a Estados Unidos, fue el primer gran latino que llegó a Estados Unidos, tocó fondo, en 2001 tocó fondo por completo cuando todo se hundió, conquistó volver, él se ganó su vuelta a WWE, no se la ganó nadie, se la ganó él, peleando, con buenos combates, demostrando que estaba sobrio, demostrando que seguía manteniendo todo. Conquistaría finalmente el título mundial, sería el primer latino en conseguirlo, ganador de la triple corona, ganador del Grand Slam, él lo tenía todo absolutamente. Y tristemente 2 años después todo se acabó. Y se acabó en un momento donde seguía estando en la cresta de la hora. Eddie solo tenía 38 años. Es decir, Eddie en 2009 podría haber seguido peleando, o en 2010, y podría haberse incluso enfrentado a Daniel Bryan, con lo que eso hubiera implicado. Eddie nos dejó demasiado pronto. Eddie nos dejó con 38 años, las enfermedades cardíacas son una gran putada. El consumo de todo tipo de sustancias en el mundo del wrestling han provocado muchas muertes, todos lo sabemos, no voy a decir nombres porque a Wrestling Life al final se nutre mucho de esas muertes prematuras, pero Eddie Guerrero simplemente era un ángel dentro del ring. Ya está, es decir, no hay más. No había un luchador mejor, no había un luchador con más talento, simplemente era él, la estrella, la leyenda, el icono, el Latino Hit, todo el mundo conoce Latino Hit. Y su pérdida fue muy dura. Su pérdida ha provocado que WWE siga buscando asegurar el latino. Sí, estuvo Rey vende muchas camisetas, Rey vende mucho para los niños. No tiene el carisma de Eddie. Es decir, Rey tiene un público, y tiene un público que es muy grande, y Rey es un luchador espectacular, pero nadie ha conquistado el carisma de Eddie. Y muchos han usado a Eddie. Es decir, Sasha Banks usa a Eddie. Cuando digo usar, no lo entendáis en el mal sentido. Es decir, no entendéis como le está usando su memoria. No. Sino que le usa como referencia. El Frog Splash, cuando hacen muchos luchadores, muchos mencionan a Eddie. El Rey Mysterio con la bandana de EG en el brazo es algo que todos recordamos. Chavo al final siempre ha hablado de él. Eddie Guerrero fue una leyenda. Eddie Guerrero fue el mejor amigo que pudieron tener nunca Benoit, que pudo tener nunca Malenko, que pudo tener nunca Saturn. Fue un mentor para gente como Jericho, para gente como Chavito. Y su muerte fue demasiado pronto. No quiero mencionar más lo que pasó a posteriori, pero es cierto que la muerte de Eddie cambió el mundo del wrestling y en parte para bien. Y es que cuando Eddie murió, repito, causas naturales. Pero evidentemente todo el mundo sabía, la propia WWE sabía,
que detrás de esas causas naturales había habido muchos años de excesos. Debido a ello, la decisión que tomaron fue poner la Wellness Policy, es decir, la política de bienestar, que posteriormente, cuando Benoit falleció, solo 2 años después, se transformó en la política que conocemos actualmente y que ha hecho que en el mundo del wrestling, al menos los esteroides, hayan bajado. Sé que se siguen usando, sé que hay muchos comentarios de ¿pero has visto la jeringa en esta foto? Por desgracia sí, pero sabemos que ya no es tan habitual como se veía en aquellos vestuarios. La muerte de Eddie sirvió para cambiar el wrestling, igual que su vida sirvió para que todos nos enamoráramos del wrestling, para que el wrestling latino fuese el mejor del mundo posiblemente, o por lo menos el más conocido, y también para que él cambió la lucha en México, porque de repente en México se podía luchar de una forma más técnica, no había que ser high flyer. Él cambió la lucha en Estados Unidos, porque de repente descubrieron que un luchador fuera pequeño no implicaba que fuera malo o que no pudiera ganar un título mundial. Y posiblemente él nos cambió la vida a todos los fans del wrestling, especialmente a todos los fans latinos. Para mí es un verdadero honor haber hablado de Eddie Guerrero hoy. El viernes tendréis un vídeo mucho más... Este vídeo para cerrar 2020 es un poco duro, lo reconozco. Me está costando un poco grabarlo, pero bueno. Para empezar 2021 tendremos Majalismo, que es un vídeo mucho más divertido, ya lo veréis. Va a ser... Os lo vais a pasar muy bien con el vídeo del Majalismo. Y con esto me despido, la verdad, es un verdadero placer. Sé que este vídeo es mucho más largo, os pido disculpas porque son 40 minutos míos hablando, pero es lo que hay. Me despido y hasta la próxima.